Saludo, soy la docente Rocío Alzate. En esta guía número 4 encontrarán conceptos básicos de ángulos y triángulos importantes para el trabajo en trigonometría durante el presente año. Éxitos. Vamos a comenzar clasificando según sus lados. Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados miden igual. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero donde sus tres lados miden 2. Podemos citar otros ejemplos, otros triángulos equiláteros. Fíjense que todos son equiláteros. ¿Por qué? Porque sus tres lados miden igual. Un triángulo es isósceles si tiene dos lados que miden igual o tienen la misma longitud. Veamos algún ejemplo. Aquí este triángulo isósceles tiene base 2 y los lados restantes miden 2,24. O sea, es isósceles porque tiene dos lados iguales. Fíjense, les muestro otros ejemplos donde es isósceles, los dos lados miden igual. Y aquí, por ejemplo, fíjense que aquí ya deja de ser isósceles porque tiene tres lados que miden distintos y tiene otro nombre cuando los tres lados miden distintos. Aquí lo volví a acomodar y fíjense que aquí sí es isósceles porque tiene dos lados que miden igual. Y un triángulo es escaleno cuando sus tres lados miden distinto. Y fíjense aquí en este ejemplo, aquí tenemos un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque este lado mide 2, este lado mide distinto, 2,5 y este lado mide 2,06. Los tres lados tienen que medir distinto. Aquí vemos otro ejemplo. Los tres lados miden distinto. Aquí vemos otros ejemplos. Los tres lados miden distinto. Otro ejemplo. Fíjense que estoy eligiendo cuidadosamente para que los tres lados no midan igual. Ahora vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, o sea un ángulo que mide 90 grados. Por ejemplo, este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí. Les muestro otros ejemplos. Este triángulo también es rectángulo. Este triángulo también es rectángulo. Todos estos triángulos que les estoy mostrando son todos rectángulos. Este es rectángulo. Sin embargo, si yo hago así, este triángulo no es rectángulo porque ni este ángulo, ni este ángulo, ni este ángulo mide 90 grados. El triángulo rectángulo debe poseer el ángulo recto. Por lo tanto, aquí no es rectángulo, aquí sí es un triángulo rectángulo. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son menores que 90 grados. Observemos de que los ángulos, aquí es acutángulo porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí sigue siendo acutángulo. A todos estos casos, todos estos son ejemplos de triángulos acutángulos. Sin embargo, aquí no es un triángulo acutángulo. Aquí sería un triángulo rectángulo. Aquí vuelve a ser acutángulo. Y aquí mucho cuidado porque aquí dejó de ser acutángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor que 90 grados. Aquí no es este no es un ejemplo de un triángulo acutángulo. De hecho, después lo vamos a ver, es un triángulo obtusángulo. O sea que un triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. Los tres ángulos tienen que ser menores que 90 grados. Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos es mayor que 90 grados.
Y aquí lo podemos ver claramente, este ángulo mide 45 grados, este mide 30,96 grados y este mide 104,04 grados. Y observemos que sigue siendo obtusángulo y aquí sigue siendo obtusángulo, pero aquí, por ejemplo, deja de ser obtusángulo. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí en este caso sería acutángulo. O sea que para que sea obtusángulo, uno de sus ángulos tiene que ser mayor que 90 grados. Puede ser cualquier ángulo, eso es indistinto. Fíjense, aquí también estamos ante un ejemplo de un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor que 90 grados y eso ya es suficiente para que sea obtusángulo. A continuación vamos a ver la relación que existe entre la clasificación según sus lados y qué sucede con cada uno de los ángulos en cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de triángulo equilátero, veamos qué sucede con los ángulos interiores. Podemos ver que los tres ángulos interiores son iguales, miden igual. De hecho, siempre miden igual, siempre miden 60 grados los tres ángulos interiores. Fíjense que por más que cambie a otro triángulo equilátero, siempre los tres ángulos interiores van a medir 60. Veamos qué sucede con los ángulos interiores del triángulo isósceles. Observemos de que tiene dos ángulos que miden igual y uno distinto. Ustedes lo pueden ver. Aquí estoy graficando otros triángulos isósceles y fíjense de que estos dos ángulos miden igual y este tercero mide distinto. O sea que tiene dos ángulos iguales y uno distinto. Aquí lo podemos ver claramente que estos dos ángulos se mantienen igual y este mide distinto. Y en triángulo escaleno vemos que los tres ángulos miden distinto. Fíjense, al ser escaleno ven que los tres lados miden distinto, por lo tanto también los ángulos miden distinto. Las manecillas del reloj forman un ángulo, entonces decimos, un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un origen en común. Veamos, tenemos dos rayos, a estos lo vamos a llamar lados, y tienen un origen en común que le vamos a llamar vértice. Y la abertura o la medida entre los dos lados generalmente se representa con una letra griega, en este caso le vamos a poner alfa. Y tenemos muchos más, alfa, beta, gamma, delta, teta, pi, phi, omega, etc. Entonces empecemos con los tipos de ángulos. Ángulo nulo, cuando sus dos lados coinciden midiendo de esta manera 0 grados. Veamos, tenemos el lado A y el lado B. Estos dos lados coinciden y obviamente tenemos el vértice. Y entre ellos dos no hay ningún tipo de abertura, no hay ningún tipo de medida. Entonces decimos que la medida del ángulo A o B va a ser igual a 0 grados. Y decimos que este es un ángulo nulo. Ángulo llano. Sus lados se encuentran extendidos en direcciones opuestas y miden 180 grados. Veamos, tenemos el lado A y el lado B que están extendidos en direcciones opuestas y el vértice. Entonces, esa abertura, esa medición del ángulo va a ser igual a 180 grados. Entonces decimos la medida del ángulo A o B va a ser igual a 180 grados, que sería un ángulo llano. Ángulo recto. Es uno de los ángulos que se obtiene cuando se traza la bisectriz a un ángulo llano. El ángulo recto mide 90 grados. Veamos, tenemos el ángulo llano. Y a este le vamos a trazar la bisectriz, que quiere decir que lo vamos a dividir en dos partes iguales. Trazamos la bisectriz y ya tenemos nuestro ángulo recto, que se representa con un cuadradito. Si ustedes ven un cuadrado en un ángulo, quiere decir que ese ángulo vale 90 grados y es un ángulo recto. Entonces decimos que la medida del ángulo A o C va a ser igual a 90 grados,
que sería un ángulo recto. Siguiente, ángulo agudo. Es el ángulo cuya medida es menor que 90, pero mayor que 0. Veamos, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. El ángulo agudo se va a encontrar en este sector, en esta parte. Entonces nosotros podríamos graficar nuestro ángulo. Ahí le ponemos lado B. Y la abertura nosotros le podemos poner una medida llamada beta. Entonces decimos, la medida del ángulo A o B es un ángulo agudo. O también podríamos decir que beta es agudo. Ángulo obtuso. Es el ángulo cuya medida es mayor que 90, pero menor que 180. Veamos, tenemos el ángulo de 180. También tenemos el ángulo de 90. Y un ángulo obtuso nos dice que va a ser mayor que 90, pero menor que 180. Entonces se va a encontrar en esta parte. Entonces dibujamos nuestro ángulo. Nosotros le ponemos lado D. Entonces nuestra medida del ángulo sería eso. Y le podemos poner una letra griega, teta. Entonces decimos, la medida del ángulo A o D va a ser igual a un ángulo obtuso. O también podríamos decir que el ángulo teta es obtuso. Siguiente, ángulo completo. Es el ángulo cuya medida es 360 grados. Veamos, tenemos el lado A y vamos a dar una vuelta completa y vamos a tener finalmente un lado B. A este ángulo de una vuelta le vamos a llamar nosotros alfa. ¿Y cuánto vale el ángulo alfa en este caso? Que ha dado una vuelta 360 grados, que sería un ángulo completo. Siguiente, tenemos la congruencia de ángulos. ¿Qué nos quiere decir? Sus medidas son iguales. Veamos, tenemos dos ángulos, A o C y X y Z. Si la medida del ángulo A o C vale 45 grados y la medida del ángulo X y Z vale 45 grados, eso quiere decir que el ángulo AOC es congruente al ángulo XYZ, que también vale 45 grados. Siguiente, la bisectriz de un ángulo. Es el rayo que parte del vértice y divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Veamos, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el ángulo de 90 y nos dice que la bisectriz parte del vértice. Le ponemos un lado P. Este rayo divide al ángulo original en dos partes iguales, a este y a este. Como es ángulo de 90, lo divide en dos, entonces vale 45 cada uno. Entonces decimos que OP es bisectriz del ángulo AOB. Siguiente, ángulos consecutivos. Nos dice que tienen uno o más lados en común y el mismo vértice. Veamos, aquí tenemos un lado, aquí otro lado, aquí otro lado y aquí otro lado. Entonces decimos que este y este ángulo son consecutivos, pero asignémosles una letra griega. Tenemos alfa, beta y gamma. Entonces decimos que alfa, beta y gamma son ángulos consecutivos, ya que comparten uno o más lados, pero el mismo vértice. Siguiente, ángulos opuestos por el vértice. Son las prolongaciones en sentido opuesto de los lados del otro. Veamos, tenemos un ángulo AOB. Este ángulo se va a prolongar en sentido opuesto, teniendo un lado CD. Entonces, tenemos que este ángulo, como es opuesto por el vértice, va a ser igual a este ángulo, a su opuesto. Entonces, si decimos que este ángulo vale alfa, este ángulo también vale alfa. Y también veamos el otro ángulo. Si decimos que este ángulo vale beta, su opuesto también vale beta, porque es opuestos por el vértice. Siguiente, ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Veamos, tenemos ahí el ángulo de 20 grados.
¿Cuánto le falta a 20 para que sea 90? 70 grados. Entonces decimos que estos dos ángulos son complementarios ya que suman 90 grados. Siguiente. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Veamos, tenemos el ángulo de 120. ¿Cuánto le falta a 120 para ser igual a 180? Correcto, 60 grados. Entonces decimos que este ángulo y este ángulo son suplementarios porque suman 180 grados. Y bueno, eso sería todo con respecto a los tipos de ángulos en el Para que un ángulo esté en posición normal o estándar, debe cumplir con dos criterios. El primero, estaríamos hablando de un ángulo orientado cuyo lado inicial está sobre la parte positiva del eje X, mientras que nuestro segundo criterio es el vértice del ángulo coincide con el origen del plano cartesiano. Notemos que la definición entonces de ángulo en posición normal no menciona al lado final o terminal del ángulo, solamente nos importa el lado inicial que debe estar sobre la parte positiva del eje X y el vértice que debe estar sobre el origen del plano cartesiano. Vamos ahora entonces a mostrar unas gráficas para aprender a identificar ángulos que están en posición normal o que no están por alguno de los dos motivos que acabamos de mencionar. Notemos que nuestro primer ángulo está en posición normal porque el lado inicial está sobre la parte positiva del eje X y el vértice del ángulo en posición normal, que es el ángulo rojo, está sobre el origen. Entonces, este primer ángulo sí está en posición normal. Vamos al segundo ángulo. Si nosotros lo miramos rápidamente, pareciera que el ángulo está en posición normal. Pero recordemos que la flecha nos indica el lado inicial y el lado final. Para este segundo ángulo, este sería el lado inicial, porque es de donde parte la flecha. Mientras que el eje X sería el lado final, porque es donde llega la flecha. El vértice del ángulo es el mismo origen, no tiene problema, pero el lado inicial no está sobre el eje X. Por lo tanto, este segundo ángulo no está en posición normal o estándar. Vamos a nuestro tercer ángulo. Notemos que este ángulo tampoco se encuentra en posición normal porque el lado inicial sería este que estamos marcando y está ubicado sobre la parte negativa del eje X. Por lo tanto, el ángulo no está en posición normal. Así el vértice del ángulo esté sobre el origen, porque debe cumplir las dos condiciones para hacer ángulo en posición normal o posición estándar. Nuestro último ejemplo, notemos que el lado inicial está sobre la parte positiva del eje X, cumple la primera parte, pero el vértice del ángulo está por fuera, no está sobre el origen. Por lo tanto, este ángulo tampoco está en posición normal. Ahora que ya hemos aprendido a identificar un ángulo en posición normal, es nuestro deber aprender a medirlos. En trigonometría, para aprender a medir un ángulo en posición normal, pues debemos ubicar primero el plano cartesiano porque la definición lo requiere. Lo segundo que nosotros debemos tener en cuenta es que es necesario trabajar con un transportador que dé el giro completo. Usualmente los transportadores traen una doble medición. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que ya hemos mencionado que un ángulo puede tener orientación positiva cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj o puede tener orientación negativa cuando está en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Para este caso,
Entonces ya hemos ubicado nuestro transportador. Ahora aprenderemos a medir ángulos. Tengamos en cuenta que el centro del transportador siempre debe coincidir con el origen del plano cartesiano y el cero del transportador siempre debe coincidir con la parte positiva del eje X. La doble numeración que vemos en el transportador es porque la parte interna podemos notar que nos sirve para medir ángulos positivos, 0, 10, 20, 30, 40, 50 grados y así sucesivamente por la parte interna hasta llegar a completar los 360 grados por la parte interna del transportador. Mientras que para medir ángulos negativos, notemos que nos tocaría hacer un cambio en el transportador y medir con la parte externa, tal y como lo veremos en este gráfico. Aquí ya hicimos el giro del transportador y notemos que la parte externa ya está marcando los grados negativos en orden. Empezamos en 0, 10, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente por la parte externa del transportador hasta completar 360 grados negativos, porque manejamos entonces la orientación negativa, que sería la parte externa del transportador. Vamos a ubicar dos ejemplos. Si queremos graficar, por ejemplo, 210 grados, este es un ángulo positivo, debemos medirlo con la parte interna del transportador, 0, 10, 20, así sucesivamente, hasta que llegamos a 210 grados. Entonces ubicamos en esta posición una seña y marcamos el ángulo. Entonces nuestro ángulo sería este que pasa el lado final por 210 y el lado inicial debe estar sobre la parte positiva del eje X porque ya estamos hablando de ángulos en posición normal. Este ángulo mide 210 grados. Pero si nos pidieran graficar, por ejemplo, menos 210 grados, entonces es un ángulo que tiene orientación negativa. Por lo tanto, lo debemos medir con la parte externa del transportador, 0, 10, 20, así sucesivamente, hasta llegar a 210 grados. Ponemos una seña en esta posición y ahora trazamos el lado final desde el origen hasta la seña que ubicamos. Ya sabemos que el lado inicial siempre está sobre la parte positiva del eje X. O sea que nuestro ángulo de 210 grados negativos sería este ángulo que estamos marcando acá. Algo para anotar, para adicionar, sería entonces que si este ángulo rojo que ya graficamos mide 210 grados, entonces el otro ángulo negativo que estaría por debajo serían 150 grados negativos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el giro completo son 360 grados. Como ya llevamos 210, entonces 360 menos 210 son 150 grados. Esa es la medida de este ángulo. Pero como se está girando en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. Por eso haría menos 150 grados. Ahora, en este otro ángulo, podríamos ver que si el ángulo negativo mide 210, entonces a 360, que es un giro completo, le restamos los 210, entonces nos va a dar como resultado 150 grados en la parte positiva. En la parte negativa ya habíamos dicho que eran menos 210 grados. Y eso es todo. Esta es la forma en que vamos a graficar ángulos con orientación positiva, que es nuestro primer gráfico, o negativa en el segundo gráfico, para ángulos en posición normal. Espero que haya quedado claro.
Primero empezaré compartiendo con ustedes una definición acerca de estos ángulos. Se dice que dos o más ángulos son coterminales si tienen el mismo vértice y sus lados inicial y final coincidentes, respectivamente. Para reforzar esta definición, les voy a presentar un gráfico. Aquí tenemos al vértice común que expresa la definición. Acá tenemos el lado inicial y tenemos el lado final. Vamos a ubicar un ángulo al cual llamaremos θ. Se dice que todo ángulo tiene uno o más ángulos coterminales. Aquí les voy a mostrar un ángulo coterminal a θ. Ahí tenemos al cual le llamaremos alfa. Veamos, ¿por qué estos dos ángulos son coterminales? Porque tienen el mismo vértice en común, como lo dice la definición. Pero además tienen un lado inicial, que están compartiendo un lado inicial común. Aquí inicia el ángulo θ y aquí inicia el ángulo alfa. Y por último, comparten un lado final. Es decir, en este lado, a este lado llega θ y a este lado llega alfa. Eso significa que alfa y θ son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque comparten un mismo vértice, comparten un lado inicial, para ambos es un mismo lado inicial, y comparten un mismo lado final. Ahora vayamos a ver a los ángulos coterminales, en posición normal. Trazamos el eje X, conocido como el eje de las abscisas. Trazamos el eje Y, conocido como el eje de las ordenadas. Ahora ubicamos el vértice. No olvidemos que en los ángulos coterminales el vértice debe coincidir con el origen de coordenadas. Ahí lo tienen. Y el lado inicial debe estar ubicado siempre en el semieje X positivo. Ahora ubicamos un lado final cualquiera. Aquí está. Trazamos un ángulo en posición normal, al cual llamaremos θ. Es un ángulo cualquiera. Entonces, el ángulo θ, como ya lo mencioné, o como todo ángulo, tiene infinitos ángulos coterminales. Vamos viendo algunos de ellos. Trazamos aquí un ángulo al cual llamaremos alfa. Y nos damos cuenta que alfa y θ son coterminales. ¿Y por qué? Porque están compartiendo el mismo vértice. Es un vértice común, que es el origen de coordenadas. No olviden que estamos en posición normal. Comparten el mismo lado inicial. Ahí lo tienen. Y comparten el mismo lado final. Esa es la razón por la cual concluimos que θ y alfa son ángulos coterminales. Sin embargo, como les dije, θ tiene infinitos ángulos coterminales. Veamos otro más. Aquí trazamos un ángulo en sentido antihorario, al cual llamaremos beta. Este ángulo beta también es coterminal con θ y por ende es coterminal con alfa. Y la razón es muy sencilla. Coinciden con el vértice, es un vértice común, coinciden con un lado inicial, aquí se inicia beta, y aquí también se inicia alfa, y aquí también se inicia θ. Y coinciden con el lado terminal, aquí termina beta, aquí termina θ, y aquí termina alfa. Esa es la razón por la cual podemos también incluir lo siguiente, que θ, alfa y beta son coterminales. Y así me podría pasar explicando y trazando más ángulos coterminales. Esa es la razón, por la cual digo que todo ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. Solamente hay que darnos cuenta que coincidan en vértice, coincidan en lado inicial y coincidan en lado final.